¿Alguno ha escuchado ese término? Y él dijo, yo sé que hubieron judíos en Egipto, pero a mí me interesaría saber y conocer un poco más de qué dicen esos libros de los judíos. Traigamos a los mejores maestros judíos acá a Alejandría y que traduzcan estos Pentateuco al griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma del mundo moderno de aquel entonces. Es como decir, si en este momento el inglés es el idioma de los negocios, del comercio, de las empresas, de la globalización, de todo lo que manejamos en ese tiempo, el inglés es imprescindible. En aquel entonces el griego era necesario. Pero miren qué interesante, y ahí es donde yo quiero llevarlos, hermanos, en este tiempo, y quiero ser rápido. ¿Se imaginan ustedes, los judíos siendo tan cerrados con su religión, con su cultura, con sus costumbres, con sus creencias, vienen y les dicen, señores, tradúcanos su Biblia, su Antiguo Testamento, al griego, al lenguaje del mundo, mundano, de los gentiles, el populacho intelectual de aquel entonces, los que eran idólatras. ¿Me explico? Pero Dios trabajando también. Ahí miren cómo es Dios de perfecto. Dice una leyenda muy interesante y se la quiero compartir en esta noche. ¿Por qué se llama la Biblia de los 70? Dicen que este señor, este Ptolomeo, este príncipe, vino y trajeron 70 de los ancianos más intelectuales judíos. Llevaron a Alejandría, los colocaron en una habitación separada y los pusieron a traducir el Pentateuco en 72 días. Miren qué interesante. Dicen que todo el mundo está impresionado con la capacidad intelectual de estos judíos. Lo interesante de esta leyenda, porque es una historia, hay documentación, pero realmente es algo impresionante. Dicen que los 70 ancianos, dieron la misma traducción, cada uno, sin estar dentro de la misma habitación, y fue exacta su traducción. ¿Creen ustedes que fue algo humano? No, Dios en control. Porque Dios quería revelarse a la humanidad de aquel entonces, porque Dios quería mostrarle al mundo que Él no está en contra del conocimiento, que al contrario, Dios es parte del conocimiento. Él es el artista por excelencia, el maestro por excelencia, y ustedes somos parte de esa obra. Qué interesante. Así fue como inició la primera traducción del Evangelio, del hebreo al griego. Interesante, porque ustedes saben muy bien que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Interesante también porque en el tiempo de Jesús se hablaba el griego. ¿Por qué? Porque los griegos, a través de uno de sus grandes conquistadores, Alejandro el Grande, había conquistado casi todo el mundo conocido. Y en aquel entonces era necesario que el que imponía el ejército, llamémosle así, el hierro, imponía la cultura, la educación, imponía todo. Y vino este señor y impuso su idioma, claro, una cuna intelectual, los griegos, muy bueno, siempre en el plan de Dios, siempre Dios ahí, los mejores estadistas, crearon el Senado. ¿Quién hicieron los griegos? Filósofos, pensadores, intelectuales. Se traduce de un idioma hebreo, cerrado, muchas veces arcaico, al idioma más popular de aquella época. ¿No lo ves tú muy interesante esto, hermano? ¿No te anima a ver eso, cómo Dios iba trabajando para que tú y yo tuviéramos una Biblia en este tiempo? ¿Sí? ¿Crees tú que no es de valorar cómo Dios nos ama? A mí esto me llena mi corazón, porque realmente no había entendido cómo Dios siempre ha querido. Por eso no va a haber excusa cuando lleguemos al juicio. No va a haber excusa. No es que yo no conocí de la Biblia, nadie me la regaló, todo el mundo regala Biblias, todo el mundo, es el libro mayor vendido en el mundo. Pero sigamos en esto para terminar, para que no nos vayamos sin terminar este punto. Si ustedes se fijan, a raíz de que la primera traducción, que fue la de los 70, el cristianismo se expande, todo el mundo empieza a leer el Pentateuco, después traducen todos los libros de la Biblia, profetas mayores, menores, los poéticos, todos los libros, igual los apócrifos. Así le voy a pedir a don Henry que hoy sí me cambie el slide. ¿Están conmigo? Fíjense que hay algo bien interesante aquí que yo sí quiero detenerme. Ustedes han visto, miren qué interesante. Muchos dicen que cuando Jesús habló con Pilato, ustedes saben que Pilato era romano,
El idioma de Pilato no era el griego, era el latín. Y el idioma de Jesús era el hebreo. Muchos teólogos afirman que en ese momento, porque Dios es soberano, es perfecto, Jesús era perfecto, Él habló en latín o en griego con Pilato. Pero el idioma que se utilizaba en esa época era el griego, para la gente intelectual, para la gente importante, pero el pueblo leía solamente en hebreo. La sinagoga se leía en hebreo o algunas partes en arameo. Pero qué interesante cómo se ve que hasta eso Dios va trabajando. Y lo que más me impacta, si ustedes han leído y quieren anotar la escritura, ustedes saben en cuántos idiomas aparece aquel rótulo que dice el rey de los judíos. ¿Quién me lo puede decir? En 3 idiomas, fácil. Primero, Latín 1, arameo y griego. Judío o hebreo, y el otro griego. Interesante, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuántos se sintieron ofendidos los judíos por eso? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque le estaba dando el nombre al rey de los judíos, un nombre tan importante, y estaba haciéndolo en los 3 idiomas de ese momento más importantes. Interesante. Dios trabajando, enseñando la mente del ser humano. Por eso es muy importante que entendamos que Dios siempre ha tenido el control sobre el universo, sobre la Biblia, sobre lo que ha pasado en la humanidad. Dios no se ha alejado, hermano. Dios siempre ha estado ahí dispuesto para ayudar. Ahora, ya aterrizando un poquito con nosotros, hay muchas versiones en español. Solo quise hablar un poquito en español. Hay 53 versiones en español. Pero ¿cómo fue la traducción al español? Muy diferente. La traducción nuestra fue del latín, que era el idioma de los romanos, al castellano, el castellano más puro, ¿verdad? Que se habla en la madre patria. Interesante, ¿por qué? Porque igual al haber traducciones siempre van a haber cambios, muchas veces de interpretación, y muchas veces confundimos muchos términos. Pero sí, lo que quiero mencionarles es que también nosotros tuvimos la oportunidad de que la Biblia fuera traducida a nuestro idioma. Otro propósito, otro plan divino de Dios. ¿Están conmigo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo en este viajecito rápido donde estamos entendiendo cómo Dios ha trabajado durante más de 2000 años enseñando a la humanidad que Él sí quiere tener una relación y que la manera de revelarse con Dios es a través de la Biblia? Muchas veces yo creí, y muchas personas creen y están esperando que Dios baje del cielo, o que se abra el cielo, se abra una montaña, o que venga un ángel. Dios no va a hacer eso. Dios se ha revelado al hombre, a la humanidad, a través de la palabra de Dios. Decía David: los cielos cuentan y anuncian tu llegada. El firmamento anuncia tu grandeza y tu gloria. Dios se ha revelado de la manera en que Él quiso, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la creación. Pero para que yo tenga un conocimiento y un entendimiento de Dios, yo debo conocer de la palabra de Dios. Así es. Sigamos, don Henry. Entonces, si ustedes me preguntan, yo les hacía una pregunta al inicio: Julio, ¿cuál versión? Tantas versiones, hermanos. Sí, hay muchas versiones, hermanos. Y yo sí creo que Dios utilizó ese montón de hombres, religiosos algunos, pero fueron un instrumento de Dios para que nosotros tuviéramos y valoráramos este libro. Hombres que dieron su vida por esa causa, murieron por creer que era importante que la lengua española o castellana también tuviera su traducción. No va a ser importante si nosotros no hubiéramos conocido la verdad. Imagínense ustedes, sería para un grupo nada más. Dios hasta en eso tenía el control. Por eso es que Dios no quiere que nadie se pierda. Él está dando la oportunidad que la gente conozca su palabra. Alguien me preguntaba: y Julio, ¿cuál me recomienda? Miren, hermanos, hay muchas versiones. Muchas versiones. Yo he leído muchas y al final me doy cuenta de que hay muchas, no hay fallas en la palabra, sino que en la traducción. Por eso es importante tener varias versiones a la mano si uno va a estudiar la Biblia, o si uno va a compartir algo, o si uno va a enseñar. Por la traducción del griego o del hebreo al castellano. No digamos si fuera al inglés o al francés. Hay muchos cambios. Pero lo importante aquí, hermanos, es que tuvimos la oportunidad de conocer de Dios, porque la Biblia fue revelada a nuestro idioma. No fue hace un mes, no fue hace 2 años, no fue hace 20 años. Hace mucho tiempo Dios dio la oportunidad para que
los habla hispana pudiéramos conocer de la verdad. ¿No te anima eso? Un punto acá importante es que el poder del Espíritu Santo, el accionar en el corazón de estos hombres. Yo puedo mencionarte algunas versiones interesantes. Para muchos teólogos, la latinoamericana, la Reina Valera del 60, son muy buenas. Para muchos la NBI, pero ahorita le he encontrado muchas contradicciones a la NBI. Hay muchas. Unos consideran que la traducción más fidedigna del latín al castellano fue la Nácar Colunga, que es una de las versiones más antiguas. Otros consideran que es la Vulgata Latina. Hay infinidad de versiones. Ahí solamente estamos hablando de las versiones en español. Sigamos, don Henry, para que volemos.